Todo listo para revisar los números, las historias detrás de ellos. Esto es Impacto Económico. A nombre de todo el equipo les saluda Josvani Noguet. Acompáñenos. Jair Bolsonaro está decidido a dar marcha atrás a la demarcación de tierras indígenas luego de varias décadas de lucha por la reivindicación del derecho originario sobre el suelo brasileño. Alemania, la locomotora económica de la Unión Europea, muestra mínimos históricos de desempleo y cuentas públicas saneadas, aunque no faltan las críticas sobre sus números en positivo. Le traemos hoy el análisis en nuestra lista. Y de Economía 360 revisamos los pactos que surgen de la cooperación y la relación económica entre Rusia y Turquía. Acompáñanos. El gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil está por reabrir un conflicto en torno a la demarcación de tierras indígenas debido al interés económico que tienen poderosos sectores agrícolas y mineros en los territorios del país. Le contamos detalles a continuación. La comunidad indígena Macusi, en la frontera entre Brasil y Venezuela, obtuvo hace 10 años un triunfo legal contra cultivadores de arroz, los cuales fueron expulsados de sus reservas por orden de la Corte Suprema. Este 2019, el primer mandatario Jair Bolsonaro colocó las decisiones de las tierras indígenas en el Ministerio de Agricultura, que está conducido por representantes de la industria agrícola. Frente a ese escenario, los líderes Macusi temen que el próximo movimiento del gobierno sea reabrir una disputa sobre sus tierras. Después de 10 años de consolidación, vamos poco a poco. Nos estamos recuperando porque para nosotros, los líderes indígenas, hubo 40 años de lucha. Trabajando y recuperando todo que fue perdido durante esos 40 años de lucha. En la frontera con Venezuela existe una reserva con una extensión de 1,7 millones de hectáreas, llamada Raposa Serra do Sol, que albergan a 25.000 personas pertenecientes a pueblos indígenas y cuyo medio de vida es criar ganado en tierras codiciadas por agricultores. En 2018, Bolsonaro había dicho que Raposa Serra do Sol poseía un exceso de demarcación de la tierra nativa. Para el nuevo presidente Jair Bolsonaro, respete nuestros derechos. Nuestra tierra ya estaba demarcada, consolidada y registrada. Tomó más de 30 años, un largo proceso, hasta que llegamos a la definición de demarcación, consolidación y registro para nuestra tierra. No hay manera de volver a visitar Raposa Serra do Sol. Quiero pedirle al gobierno que respete a los pueblos indígenas y que respete los derechos constitucionales. Al poderoso sector agrícola se pueden sumar buscadores de minas y cazadores furtivos, ya que las reservas indígenas del norte de Brasil cuentan con minerales como oro, diamantes, cobre, molibdeno, bauxita y niobidio, un metal que el propio Bolsonaro califica como estratégico. Revisamos otras realidades. Los gobiernos de Bolivia y Turquía tienen previsto para esta semana ampliar sus lazos de cooperación bilateral. El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, informó que los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, suscribirán en la ciudad de Ankara una declaración conjunta que fijaría la agenda estratégica de relacionamiento bilateral entre ambos países. El funcionario asegura que existen coincidencias entre los gobiernos de Turquía y Bolivia, ya que desde ambas naciones se está buscando preservar el multilateralismo, el respeto a los países y a los derechos humanos. El gobierno boliviano espera acentuar sus relaciones comerciales con Turquía, ya que el valor de las exportaciones desde el país suramericano asciende a 77 millones de dólares, en lo principal en piedras preciosas. Así lo han dicho, así se lo damos a conocer en nuestro Impacto Económico.
Vamos a Costa Rica. Sindicatos de la educación expresan su inconformidad sobre el proyecto de ley de empleo público propuesto por el Ejecutivo de ese país. Asociación de Profesores de Secundaria Básica, Enseñanza Secunda, están rechazando el proyecto de ley sobre el empleo público que el Ejecutivo deberá presentar en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, así como cualquier otra iniciativa acerca de precisamente el salario único. El gremio aclara en un comunicado que siempre ha asumido una posición contra cualquier propuesta de empleo público y de salario único desde que fuera elaborado en el año 2010 el primer borrador de ese proyecto, un borrador de un proyecto único, así lo adelantan. Han dicho en esta agrupación obrera que se mantendrán en pie de lucha y en absoluto rechazo a este tipo de proyectos y a todas las propuestas que atenten en contra de la estabilidad laboral y económica de la clase trabajadora. Lo hace saber la agencia de noticias Prensa Latina desde San José. Otra información nos llega para que conozcamos qué sucede en el México de Andrés Manuel López Obrador, país que deberá hacer frente a un escándalo de corrupción que está vinculado precisamente con la construcción del tren México-Toluca, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de su antecesor, Enrique Peña Nieto. Le contamos cómo fue que apareció una doble nómina de este proyecto. Estaba destinada a pagar durante los 5 años anteriores a personal de consultoría y también de administración, según han denunciado los trabajadores de esta obra. El presupuesto del proyecto creció en un 80% respecto al monto original y continúa postergando la fecha de su entrega. Participa un entramado de empresas sin definir su relación laboral, aunque muestran operaciones de traslado de fondos, y sale a la luz un documento del grupo Intermex. Nada más y nada menos, este es un ejemplo con lista de 162 trabajadores, remuneraciones entre 2 y 5 veces más altas que las que se incluyen de manera final en los recibos de pago hasta abril del año 2018. Una realidad del pasado a la cual tendrá que hacer frente el presente. Información también nos llega desde Paraguay. Se hacen preparativos para la Feria Internacional de la Ganadería, la Industria, la Agricultura, el Comercio y los Servicios. Es un evento que se realizará en las fechas desde el 6 hasta el 21 de julio, que tendrá lugar en la ciudad de Mariano Roque Alonso, en el departamento central. En su 38ª edición, la Feria de Ganadería es organizada por la Unión Industrial Paraguaya y la Asociación Rural. Cada año en esa expo participan más de 20 asociaciones de criadores con un promedio de 1.300 ejemplares de especies bovinas, equinas y otros animales. Entre tanto, en la rama industrial se destacan productos de plástico, madera, cerámica, los alimentos y también los metalúrgicos. Revisamos ahora la economía chilena, que logró superávit comercial de 607 millones de pesos en marzo, aun cuando las exportaciones disminuyeron 4.6%. Las ventas hacia el exterior alcanzaron 6.194 millones de dólares. Esto estamos hablando de una reducción del 4.6% en comparación con igual mes del año 2018. Dentro de las exportaciones de marzo correspondieron al cobre tan solo 2.968 millones de dólares, muy por debajo de los 3.000 millones que se había pronosticado. También se redujeron las importaciones, que alcanzaron un monto de 5.587 millones de dólares. Esto se puede ver en otras cifras, 4.9% menos que en igual fecha del año anterior. Así lo ha señalado el Banco Central, la fuente oficial. Tiempo de una pausa en Impacto Económico. Al regreso revisamos Alemania, locomotora económica europea, luces y sombras que traemos en nuestro tiempo de análisis. Desempleo
en mínimos históricos, cuentas públicas saneadas, notable estabilidad política. Muchos están viendo en Alemania un modelo a seguir, pero esta locomotora económica europea también tiene problemas, claro que sí. Berlín, por solo citar un ejemplo, exporta demasiado e importa muy poco. El presidente francés Emmanuel Macron ha criticado este modelo, lo ha hecho en varias ocasiones y ha dicho que es insostenible para la economía de toda la eurozona y también de la propia Alemania. Así lo ha dicho, pero vamos a conocer hasta ahora cuál es el porqué de estos números. Se lo presentamos en nuestro tiempo de análisis, Arista Económica de Impacto. Cuando Angela Merkel alcanzó la Cancillería en 2005, la economía alemana emprendió un vertiginoso ascenso hacia la recuperación. Aumentó el crecimiento económico, bajó el desempleo y aquella Alemania que hasta entonces era vista como la enferma de Europa, se convirtió en un país modelo. Años más tarde, el estado económico alemán ha cambiado mucho. La economía germana se reorientó a la exportación de una forma aún más pronunciada de lo que ya era. Entre los años 2000 y 2010, la contribución de las exportaciones al Producto Interno Bruto pasó de un 30 a un 50%, dato que algunos expertos aseguran que muestra al menos dos puntos flacos de la economía alemana. Por un lado, la debilidad de su demanda interna. Por otro, su dependencia extrema de mercados a los que exportar y, en consecuencia, de lo que sucede en el resto del mundo. El que fue visto como modelo a seguir parece que empieza a convalecer. Según los datos publicados por la Oficina Federal de Estadística de Alemania, de Statis, las exportaciones del país sumaron en noviembre pasado 116.300 millones de euros, cifra que supone un descenso del 0,4% respecto a octubre de 2018, aunque se mantuvieron estables en términos interanuales, teniendo como principales sectores de exportación la industria automotriz, de maquinarias, de equipos electrónicos y medicamentos. Mientras que las importaciones experimentaron una caída mensual del 1,6% hasta los 95.700 millones de euros, un 3,6% por encima del dato de un año antes, alimentando así el temor a que la mayor economía europea entre en recesión técnica. La balanza comercial alemana arrojó un saldo positivo de 20.500 millones, por debajo de los 23.800 millones del año anterior. Estos datos fueron publicados un día después de que se conociera que la producción industrial de Alemania registró en noviembre de 2018 una caída del 1,9% respecto al mes anterior, cuando ya había bajado un 0,8%, lo que representa el mayor retroceso mensual del dato desde el verano de 2015. Resultado que ha llevado a muchos a decir que el antiguo motor de crecimiento de la economía alemana sigue perdiendo tracción. Las señales de alerta se activaron en el primer mandato de la canciller Angela Merkel. Las empresas alemanas, por ejemplo, se han destacado durante mucho tiempo por su innovación, medidas por el número de patentes registradas en Estados Unidos, pero para 2007 las empresas coreanas ya las habían alcanzado. Ahora registran casi el doble del número que sus homólogos alemanes, gracias a las enormes inversiones en educación e investigación. China también ha ido ganando terreno, uniéndose a Corea en reivindicar el liderazgo tecnológico mundial. La industria automovilística es un ejemplo de cómo Alemania está perdiendo su ventaja. El país ha disfrutado durante mucho tiempo de una reputación formidable por su calidad, rendimiento y estilo, pero eso podría estar cambiando. En un escándalo que crece cada vez más, los reguladores estadounidenses y europeos detectaron que empresas alemanas manipularon las normas de emisión de sus vehículos diésel. Los principales fabricantes alemanes no fueron capaces de obtener para sus modelos en la fecha límite la certificación relacionada con la nueva norma mundial de prueba de gases de escape de automóviles que entró en vigor el 1 de septiembre pasado, un problema que afectó directamente su producción a partir de agosto. Volkswagen, por ejemplo, redujo la entrega de sus coches en Europa en un 7,1% en octubre. La certificación afectó drásticamente a Audi, cuyas ventas en Europa bajaron un 53% en octubre. Y en todo este contexto usted se preguntará cuál es el argumento que esgrime Berlín. Nada más y nada menos que el que traemos acá, que sus productos son muy populares, así lo han dicho, pero lo importante hasta ahora es aclarar que no es la fuerza exportadora alemana en sí lo que resulta un objeto de la crítica, sino la debilidad de sus importaciones. Y es en esa arista en la que Alemania sí tiene gran responsabilidad. Veamos por qué.
Según los cálculos de la Fundación Hans Böckler, el consumo doméstico se estancó durante casi 20 años antes de recuperarse finalmente. La evolución salarial fue similar, especialmente en el caso de los ingresos medios y bajos. Y las estadísticas del mercado laboral, que a primera vista parecen brillantes, también se deben al fuerte aumento del sector de salarios bajos y del empleo precario. Aunque la mayoría de los alemanes pueden decir que a pesar de todo les sigue yendo mejor que a otros en Europa, hay datos imposibles de ocultar. Es innegable que los alquileres en muchos centros urbanos están adquiriendo un valor incalculable para muchos, que actualmente hay menos de la mitad de viviendas sociales que en 1990. Tampoco se puede ocultar el avance e institucionalización de la precariedad, los minitrabajos y los retrocesos del sistema de pensiones tras su privatización, lo que crea un serio problema de jubilados pobres. Una tercera parte de la población alemana sufre directamente esas condiciones y el 19,7% está amenazado de pobreza y exclusión social, solo 4 puntos por debajo de la media europea que se sitúa en el 24%. Pero al final, importante tener en cuenta que la consecuente continuidad del nacionalismo exportador tampoco ha sido la bendición para los ciudadanos alemanes. Como consecuencia, el sistema político de esa granja modelo también se resiente. Y en el año 2021 va a finalizar el mandato de la canciller Angela Merkel. Esto también es importante tenerlo en cuenta porque quedaría por ver si su sucesor tiene entre sus objetivos una verdadera revitalización de la economía alemana, que por cierto, en el año 2018 se contrajo por primera vez desde 2015, cayendo un 0,2%. Consecuencia que tanto el Ministerio de Economía alemán como el Banco Central del país atribuyen al sector del automóvil. Habrá que esperar a 2021 a ver qué pasa con Alemania y si sigue siendo realmente la locomotora económica europea. Tiempo de hacer una nueva pausa en nuestro impacto. Al volver, en Economía 360 revisamos alianzas que se están dando entre Rusia y Turquía. Le contamos más enseguida, acompáñenos. Economía 360, gobiernos de Rusia y Turquía afianzaron sus lazos de cooperación bilateral en diversas áreas estratégicas. Sucedió y fue durante la 8ª cita de alto nivel, con la peculiaridad de incluir nuevas áreas que también aportan a la economía de ambos estados, como lo son la cultura y también el turismo. Ampliamos detalles. Este lunes 8 de abril, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sostuvo una reunión con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, en Moscú. Y desde allí conversaron sobre acuerdos en materia económica, cultura, turismo y cooperación técnico-militar y la lucha contra el terrorismo. Otra parte de nuestra cooperación es que continuamos nuestra lucha conjunta contra los grupos terroristas que representan una amenaza para nuestra región. Esto se refiere especialmente a los pasos que ya tomamos y que tomaremos con relación a Siria. De acuerdo al medio local Sputnik, los mandatarios presidieron la 8ª reunión del Consejo de Cooperación Ruso-Turco, en la que tomaron parte directivos de empresas y compañías de las dos naciones, y cerraron con broche de oro esta nueva cumbre con la inauguración del año dual ruso-turco de la cultura y el turismo. El volumen de nuestra cooperación en el ámbito de las relaciones internacionales es bastante grande. Los contactos de nuestros ministerios de Relaciones Exteriores y ministerios de Defensa se están desarrollando activamente. Nuestra cooperación técnico-militar también se está desarrollando. Hay un gran número sobre los temas que vamos a discutir y resolver. El gobierno de Moscú destacó que los intercambios comerciales con Ankara aumentaron en 2018 un 16% y totalizando una cifra de casi 26.000 millones de dólares, mientras que las inversiones turcas en la economía rusa también fueron notables al llegar a los 20.000 millones de dólares. El gobierno de Beijing anunció medidas para mejorar el volumen de compras hacia el exterior. Lo conocimos según la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado de China. Han dicho que reducirán el impuesto a la importación de bienes de consumo entrantes en un esfuerzo por impulsar la confianza de sus usuarios.
Por ejemplo, los tributos a la importación de artículos sujetos a impuestos de primera y también de segunda categoría se reducirían en un 13 y un 20% de manera respectiva. Esto incluye libros, periódicos, también computadoras portátiles, alimentos, bebidas, muebles, juguetería, equipos deportivos, bicicletas, oro, plata, incluso medicamentos. En particular, las medicinas, hay que decir que estarían sujetas a un impuesto de valor agregado a la importación. Sería de un 3% y sería regulado, eso sí, por parte de las entidades estatales. Luego de meses de protestas por parte del pueblo francés, agrupados en ese gran movimiento denominado Chalecos Amarillos, el gobierno de París logró concluir que el malestar social estaría vinculado con la presión fiscal, así como lo escucha. Primer ministro francés Édouard Philippe ha dicho que los impuestos en el país deben reducirse rápidamente. La conclusión llega luego de escuchar una presentación del gran debate a nivel nacional, donde fueron escuchadas varias frustraciones de los ciudadanos galos que incluyen, claro está, los impuestos. También dentro del grupo de demandas se pidió el restablecimiento de vínculos con áreas que estén abandonadas, reforzar igualmente un vínculo democrático con los ciudadanos y abordar mejor la urgencia del cambio climático. La primera exigence, c'est en fait une immense exaspération fiscale. La primera demanda tiene que ver con una inmensa exasperación con los impuestos. Esta exasperación no se remonta a ayer. Mi gobierno toma su parte de responsabilidad. Ha sacado una serie de conclusiones al cancelar el impuesto al carbono. Pero incluso antes de esa subida de impuestos, esta exasperación había alcanzado su punto máximo en todas las categorías de la población. Y el gobierno de Irlanda sostuvo un encuentro con el jefe negociador del Brexit de la Unión Europea. ¿Para qué? Para afinar estrategias frente a la salida del Reino Unido de ese bloque comercial. El primer ministro irlandés se reunió, lo hizo en Dublín, con el jefe negociador de la Unión Europea, Michel Barnier, para conversar allí antes de la reunión del Consejo Europeo en Bruselas, que será el próximo fin de semana. Barnier se mostró confiado frente al hallazgo de soluciones operativas para poder abordar este problema de la frontera irlandesa en caso de una salida sin acuerdo Brexit. Reino Unido ha solicitado que el Brexit se posponga hasta el 30 de junio para los legisladores en el Parlamento que puedan ponerse de acuerdo. Irlanda está abierta a poder extender el plazo, pero sin acuerdos se pudiera interrumpir el comercio y también los viajes. Habría aranceles y controles aduaneros, así como una posible escasez de bienes en todo el Reino Unido. Y también tenemos que hablar de otro indicador. Comercio entre las dos Coreas ha aumentado de manera exponencialmente, así lo recoge el medio ruso Sputnik. En 2018 el comercio intercoreano, es decir, entre la República Popular Democrática de Corea y su vecina sureña, República de Corea, ascendió a 31 millones de dólares. Todo ello en comparación a 2017, que solo había sido de $1 millón. Fíjese usted el contraste, 31 millones de dólares y $1 millón. Así lo estamos viendo exactamente ahora. Otros datos de estos intercambios intercoreanos que también son impresionantes, estamos hablando de 2017. No se registró ningún viaje en automóvil entre las dos Coreas. Sin embargo, en 2018 hubo casi 6.000, como lo escucha. Además, en 2018, 809 coreanos visitaron Corea del Sur, mientras que 6.689 ciudadanos de Corea del Sur visitaron Corea del Norte. Datos en contraste que les presentamos aquí en nuestro impacto económico. Momento en el que revisamos los indicadores petroleros, cómo se muestran durante esta jornada al inicio de semana. Aquí los traemos, los compartimos junto a ustedes, como es habitual en nuestro impacto económico. Primero de los indicadores que traemos a pantalla a esta hora, petróleo de intermedio de Texas, WTI, marcó $64.06, subió 1.22%, así lo hemos estado viendo. También podemos revisar fundamentalmente otro de los indicadores en esta jornada, barril Brent,
referencia europea se ubicó en $70.84 el barril. ¿Esto qué significa en porcentaje? Un alza de 0.57%. También tenemos otro indicador petrolero que compartimos con ustedes en este inicio de semana. ¿De qué se trata? Precisamente, crudo venezolano se ubica en 426.01 yuanes. Esto es una subida que se ha remarcado con respecto a la semana anterior de un 11.68 yuanes. Así lo hemos estado compartiendo con ustedes. Es la realidad que se muestra a través de los mercados petroleros y que traemos a la pantalla de nuestro impacto económico. Llegamos al final. Usted, como siempre, tiene la posibilidad de seguirnos en redes sociales. Telesur Impacto ahí estamos. También Telesur TV y Osvani Telesur. Por supuesto, nos puede escribir a nuestra dirección de correo. Será hasta la próxima. Continúen con Telesur.